El legendario periodista Jesús Losada Rondón, conocido por media Venezuela como el Gordo Losada, mantuvo una diaria y extensa columna de prensa titulada Miraflores a la vista. Es en 1967, finalizado el gobierno de Raúl Leoni, cuando comienza a cubrir la Fuente Palaciega. Era una columna de una página completa en la cual había información de todo tipo, de carácter económico, político, sobre decretos, sobre personajes y especialmente los tubazos de los cambios de ministros y de las nuevas medidas gubernamentales. Su pase a Miraflores fue de tal naturaleza y tal impacto que logró casi controlar lo que era la noticia en el Palacio de Miraflores. Tan es así que le montaron una propia oficina, tenía una oficina para él como que si fuera parte de los funcionarios del funcionariado del departamento de prensa de Miraflores. En Miraflores él se desplazaba, a pesar de su gran tamaño, con una gran facilidad por todos los pasillos del palacio. Había una cobertura abierta para la prensa independiente. Podíamos marchar por cualquier pasillo, y en el Salón de los Espejos, durante la primera administración del presidente Caldera, allí recibíamos a los ministros cuando iban a presentar cuentas para hacer las entrevistas correspondientes. Las entrevistas con Losada eran en los pasillos de Miraflores. Él lo abordaba uno cuando uno llegaba para participar en una reunión, en un consejo de ministros. Y era una columna que no solamente leía todo el mundo, para utilizar una expresión muy venezolana, sino el alto gobierno, para enterarse hasta detalles de cosas que ocurrían que no se conocían. Él tenía libertad de acceso en las instalaciones del Palacio de Miraflores, salvo el despacho presidencial. Del resto, Jesús Losada entraba y salía de las oficinas ministeriales, de los salones de reuniones, etcétera, con plena libertad. Él tenía un programa de radio con mi padre, con Álvaro, en Radio Tiempo todo el tiempo. El programa se llamaba Debate, el cual yo entraba cuando ellos estaban grabando y de verdad me interesaba mucho. No era lo que más me gustaba, pero disfrutaba mucho con mi abuelo estar en su trabajo, con mi papá, verlos conversar, verlos entrevistar a alguien. O sea, eso me daba admiración por los dos. Más allá de la agenda extramuro del presidente, vivíamos en la era del tubazo. Nos dimos tubazo, él nos dio tubazo, nosotros podíamos darle algún tubazo. Y desde luego, él, como era maestro de escuela, tenía la virtud de acercarse mucho a la gente. Tuvo amistades en todas las corrientes del pensamiento universal. Leoni, Caldera 1, Pérez 1, Herrera Campins, Lucinchi, Pérez 2, Velázquez y de nuevo Caldera. Los presidentes pasaban y Losada seguía allí, recogiendo información, cultivando amistades, escuchando confesiones y admirando cómo se arma la estructura del poder en Venezuela. Los presidentes le decían a los recién nombrados ministros, si tienen alguna duda llamen al Gordo, que el Gordo sabrá explicarles cuál es la mecánica en cuanto a las noticias y a la información. El Gordo estaba muy informado, el Gordo manejó muchos secretos, muchos tubazos, mucha información. Entonces, pues era de verdad un tesoro, un arca, donde tenía guardados muchos secretos de todos los ministros. Entonces, por eso lo trataban también y por eso además lo consideraron siempre con primacía sobre el resto de los periodistas que cubrían Palacio. Para mí fue un reto el tratar al principio con el periodista Losada Rondón. Era un periodista muy agudo, no me abordó nunca, recuerdo, con una información o preguntas sin sustento. Es decir, siempre estaba preparado para entrevistar al funcionario que él consideraba que le pudiera dar una información importante en ese momento. Tuvo Miraflores 30 y pico de años, casi 40 años. Fue amigo de todos los presidentes de Betancourt, de Raúl Leoni, de Caldera, de Carlos Andrés, de Lucinchi, de Luis Herrera, de todos los presidentes. Durante 5 años
tuve oportunidad de compartir con él prácticamente todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Él iba a las 7 de la mañana a mi despacho en Miraflores y ahí teníamos una conversación de aproximadamente 40 minutos. Al principio de la conversación él hablaba de temas generales, contaba anécdotas de su vida, etc. Y después uno sabía que él iba a lo que también le importaba mucho, que era cuál es la noticia, qué hay de nuevo, qué va a pasar hoy. Papá era un periodista a las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenía un olfato, una acuciosidad, una visión, un sentido de la oportunidad extraordinaria. Luis Herrera Campins, periodista como él, dijo: el Gordo Losada Rondón formaba parte del inventario de Miraflores. Siempre tenía a flor de labios una frase ingeniosa, una palabra amable o una anécdota interesante de las muchas situaciones que vivió. Indiscutiblemente fue un gran periodista. Él hizo de la columna de Miraflores un verdadero estilo. Fue un maestro de esa crónica y la sacó de la simple recolección de datos aburridos porque le metía ingenio. Él tenía una gran capacidad para auscultar lo que estaba ocurriendo y así logró dar más de un tubazo.